Buenas tardes. Iniciaría presentando a mi equipo conformado por Ariadna Mijango Ruiz, María del Carmen Romero Amaro y su servidora Camila Camacho Monroy, quien les presentará el caso 1 llamado El Director General. Un breve resumen sobre este caso es: Juan Manuel tiene 56 años y es director general desde hace 12 años de una empresa con sede principal en el área metropolitana de Barcelona. Tiene una antigüedad de 31 años y se ha desempeñado en distintos puestos de trabajo. Durante ese tiempo, se ha caracterizado por poseer un estilo bastante conservador. También se le ha considerado como paternalista, puesto que procura no hacer daño a la gente y mantener los compromisos adquiridos con las personas. Es detallista, su capacidad para delegar es escasa y todo o casi todo debe de pasar por sus manos, sobre todo si implica relación con algún cambio o un mínimo gasto o inversión, lo cual ha generado conflictos dentro de la empresa. Juan Manuel pretende ir preparando su jubilación y sucesión en el transcurso de los próximos años. Por otro lado tenemos a Ciro J. Tiene 50 años y es el consejero delegado del grupo a nivel internacional, puesto que lleva desempeñando desde hace 6 años. Durante ese tiempo, se ha destacado por su carácter resolutivo y ambicioso, aparte de conseguir notorios éxitos reorganizando la compañía y mejorando sustancialmente los resultados. A finales de 2000, Ciro ha determinado que las cosas han llegado a un punto crítico, por lo que decide en primera instancia llevar a cabo una reunión con Juan Manuel, la cual termina aplazando debido a que al final opta por contratar temporalmente los servicios de un experto asesor en recursos humanos, con el fin de ocupar la función y ayudar en la solución del problema. Los problemas o áreas de oportunidad identificados en este caso son: falta de atención a las reclamaciones salariales y condiciones de trabajo, carácter y estilo de liderazgo de Juan Manuel, conflictos de relación con algunos directivos ocasionando despidos o salidas, renuncia al director de recursos humanos, dejando al descubierto una serie de temas organizativos y de planificación, falta de aprovechamiento debido a problemas técnicos unidos a la falta de empuje y falta de creatividad, falta de maquinaria adecuada a las condiciones de la empresa y empleos que se dediquen a ello, conflicto entre director general y director técnico, falta de motivación y compromiso por parte del equipo de trabajo. Las preguntas relacionadas con la propuesta de solución son: ¿qué debería plantear el consejero delegado en la próxima reunión? ¿Cuál debería ser su objetivo? El consejero delegado debería de formular y presentar las cuentas de la empresa, así como sugerir una supervisión de algunos aspectos éticos y moral del liderazgo de Juan Manuel, con el objetivo de moldear su estilo conforme a los 5 niveles propuestos por John Maxwell, de modo que su equipo de trabajo decida seguirlo más allá de su suposición. ¿Cuál debería ser la actitud de Juan Manuel en la siguiente reunión? En la siguiente reunión, Juan Manuel debería de conservar una actitud abierta para escuchar sus áreas de oportunidad y recomendaciones dadas. También mantener un pensamiento flexible para discutir las estrategias que se implementarán para beneficiar al equipo de trabajo y a la organización. Posteriormente tenemos: ¿qué recomendación haría un consultor de recursos humanos a ambas partes? Un consultor de recursos humanos haría la recomendación de que Juan Manuel reciba un proceso de coaching sobre liderazgo, comunicación asertiva y relaciones interpersonales, con el fin de desarrollar estas habilidades para emplearlas con su equipo de trabajo. Como última pregunta tenemos: ¿qué aspectos o conclusiones se pueden extraer de este caso real? Podemos extraer que un liderazgo poco eficiente repercute en el desempeño del equipo de trabajo, pues observa en la falta de creatividad y de iniciativa causada por la misma desmotivación, ya que al ser un líder de posición, el tiempo y el esfuerzo que los seguidores aportan es mínimo. Este caso es un claro ejemplo de que la posición a cargo de un equipo no garantiza un buen liderazgo. Por último, ¿qué resultados esperamos? Lo que se espera obtener de la propuesta de intervención de coaching es acompañar al líder a encontrar sus propias soluciones mediante el fortalecimiento de habilidades sociales para posicionarlo en un nivel más alto dentro de los niveles propuestos por John Maxwell, de modo que la gente de su equipo comience a seguirlo por decisión propia y reconociendo sus cualidades, esto mediante la conexión
entre líder-seguidor. Eso sería todo en este caso. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María del Carmen y les voy a presentar el caso número 2 titulado Azeiza. Y bueno, antes de pasar al diagnóstico y las demás preguntas elaboradas, trataré un poco, en un resumen breve, el contexto de este caso para entenderlo a profundidad. Bueno, el director general de Azeiza se llama Javier Carreño y tiene 39 años. Este se encuentra preocupado por el cambio de actitud de Antonio Mejías, quien es el director del departamento comercial. Carreño consideraba que de un tiempo a la fecha, Mejías había sido blanco de varias quejas derivadas de su creciente absentismo, de discusiones con sus compañeros y de reclamos por parte de los clientes más representativos de la empresa. Actitudes que les parecían a sus demás compañeros y a sus jefes aún más raras cuando éste era visto con anterioridad como un trabajador ejemplar, debido al conocimiento amplio y profundo que tiene sobre la compañía, así como por ser admirado y querido por sus compañeros. También se menciona que Azeiza entró en una crisis económica en el 92, misma crisis en la que llegó el actual director general. Carreño se encontraba trabajando de subdirector de marketing en otra empresa cuando recibió la oferta de trabajo de Azeiza por parte de un headhunting. Este es un outsourcing de reclutamiento y selección de personal especializado. A pesar de que Carreño no estaba del todo seguro que quisiera cambiar de empleo, se convenció porque esta oferta representaba un desafío. Carreño se caracteriza por ser un colaborador con niveles de autoexigencia altos, mismos que transmite a su equipo de trabajo, y una gran capacidad de decisión. Por otra parte, Antonio Mejías, quien empezó siendo un operador de molino, es una persona muy trabajadora y con gran intuición, quien impulsaba a su equipo de trabajo con recompensas adicionales, situación que le había causado un par de enfrentamientos con Rafael Álvarez, quien es el director de recursos humanos, puesto que mencionaba que estas recompensas generaban una comparativa, razón por la cual también su relación no ha sido buena. Ambos desempeñan tareas bastante parecidas. No obstante, Mejía se encontraba en completa desventaja, pues no contaba con los mismos beneficios y recursos que Álvarez sí, situación que le parece totalmente injusta. Por último, se hace referencia a que existe un rumor interno en el cual Carreño abandonará su puesto antes de que termine el año. Sin embargo, el candidato más sonado a tomar tal puesto es Álvarez. Y bueno, pasando a lo siguiente en cuanto al diagnóstico, ¿qué fue lo que nosotros encontramos? Y bueno, en cuanto a problemas o áreas de oportunidad identificados en el caso anteriormente mencionado, encontramos en primer lugar el control de asistencia o inasistencia a los colaboradores. Esto porque al principio del caso se menciona que Carreño, cuando intentó buscar a Mejías para tratar sobre este problema de su cambio de actitud, no lo encontró, ya que su secretaria le informó que no iba a asistir en el día en el que lo buscaba. Número 2. La falta de control sobre el trabajo. Esto quiere decir que no se le da un dominio consistente de las capacidades de los colaboradores. Esto enfocado a las limitaciones que le ponían a Mejías en cuanto a las recompensas que le daba a su equipo de trabajo y que realmente no afectaba como otra parte de la empresa más allá de la comparativa. En tercera posición tenemos la falta de motivación a los colaboradores, sobre todo en el caso de Mejías. Y en cuarto lugar, la desigualdad de oportunidades y beneficios que veíamos entre Álvarez, director de Recursos Humanos, y Mejías, quien es el del departamento comercial. Ahora bien, pasamos a las preguntas planteadas. En primera instancia está: ¿qué le está ocurriendo a Mejías? Y bueno, tras el análisis realizado, encontramos que Mejías se encuentra desmotivado debido a las injusticias que se han presentado. Esto quiere decir que la desigualdad en las retribuciones que recibe en comparación de Rafael Álvarez, tomando en cuenta que ambos tienen la misma antigüedad y el mismo nivel de jerarquía, pues ha sido un detonante de tal desmotivación de Mejías, y de igual manera al enterarse del posible ascenso de Álvarez al cargo que era de Carreño, cuando él tenía la esperanza de obtenerlo por sus méritos, y finalmente debido a la falta de autonomía con su equipo de trabajo. Y bueno, cuando nos referimos a las injusticias que se han presentado por la desigualdad de las retribuciones, puesto que se comenta que Rafael Álvarez cuenta con un espacio de trabajo mucho más amplio y lujoso a comparación de Mejías, y también porque Rafael Álvarez pues cuenta con mayores vacaciones, entre otras cosas que Mejías no, y pues es una situación de injusticia.
En cuanto a la siguiente pregunta, en cuanto a cómo se explicaría tal situación de Mejías a partir de la teoría de la equidad de Adams, y bueno, Mejías, como ya lo habíamos mencionado, ha pasado por el proceso de comparación de sus aportaciones al trabajo y sus resultados con los de los demás, y sus actitudes que han generado preocupación y molestia a sus superiores y compañeros, es decir, esta parte del cambio de actitud, es la reacción que ha tomado para tratar de eliminar dichas desigualdades. En este caso, la desmotivación que presenta Mejías es proporcional a la desigualdad que percibe. En cuanto a las comparaciones, haría mención del otro interior, pues su referente de desigualdad es un integrante dentro de la misma organización, es decir, de Azeiza, en este caso pues de Rafael Álvarez, y una vez que ha percibido tal desigualdad, ha optado por cambiar sus aportaciones y por ende también sus resultados. Pues bien, ha dejado de asistir al trabajo, ha cambiado su manera de interactuar con los clientes y sus compañeros de trabajo, ya que ha discutido con ellos y han respondido al quejarse con los altos mandos. En general, la inequidad ha repercutido negativamente en la entrega que tenía hacia sus labores y su equipo, generado, mejor dicho, estas actitudes, pues son como las consecuencias de un pensamiento en el que su esfuerzo no es retribuido como debería de serlo. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿qué estrategias de intervención se podrían utilizar para resolver esta situación? En primera instancia, tenemos atender las desigualdades que generan la desmotivación de Mejías, o mínimo poder argumentar la razón por la cual existe dicha diferencia entre ambos puestos de trabajo, de modo que Mejías ya no perciba como tal la desigualdad que para él en este momento está siendo injustificada relacionada al valor de cada persona, en cuanto a que teniendo el mismo nivel de jerarquía, pues ambos se encuentran en condiciones bastante distintas. En segundo lugar, tenemos otorgarle mayor autonomía a Mejías en cuanto al liderazgo que tiene con su equipo de trabajo. Es decir, que los incentivos que ocupa para motivarlos pues puedan hacer que el desempeño de su trabajo de equipo, tanto de manera individual como en equipo, sea aún más eficiente y productivo. Y en tercer lugar, tenemos que podrían ofrecerle a Mejía nuevos retos o metas que le generen motivación, de modo que se sienta tomado en cuenta y sobre todo que pueda ver que sus aportaciones son valoradas. Esto sería acorde a una evaluación que, según la teoría de necesidades de David McClelland, en la que se podrá determinar si lo que mueve o motiva a Mejías va en relación al logro, al poder o a la afiliación. Entonces, una vez que se tengan los resultados de dicha evaluación, proponerle nuevos retos en los que su meta sea alcanzar logros, alcanzar poder o alcanzar la afiliación con otros compañeros. Y bueno, ya para ir terminando, ¿cuáles son los resultados esperados? Y bueno, ante todo sería que Mejías pues es un colaborador muy valioso para la empresa, pues si no lo fuera, si fuera lo contrario, el director general realmente no estaría preocupado y de inmediato hubiera tomado la decisión de removerlo de su cargo o penalizarlo de algún modo tras saber que pues está haciendo creciente su absentismo, que ha peleado con compañeros y que tienen quejas de clientes importantes. Por tanto, lo que se espera de las diferentes estrategias de intervención mencionadas anteriormente es que Mejías retome su productividad, su iniciativa y liderazgo ante el trabajo, pero ante todo que vuelva a encontrar fuentes de motivación eficientes para llevar a cabo sus labores y seguir inspirando a sus seguidores, es decir, a su equipo de trabajo, y pueda ser pues el colaborador que se mencionaba al principio, que era pues bastante admirado y querido. Y eso sería de todo de mi parte. Gracias. Hola, buenas tardes. Junto con mi compañera Carmen presentaremos el caso número 3 llamado Selección de personal no discriminatorio, el cual contiene 5 casos. En el primer caso se habla de Julia Fernández Beltrán, de 25 años, casada y licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Laboral. Experiencia en 2 bufetes trabajando en materias vinculadas al derecho laboral. Se ha presentado a 3 procesos de selección en los cuales ella cree encajar de forma adecuada con el perfil, puesto que los requisitos que solicitan son abogado laboral, joven entre 23 a 35 años y con formación complementaria en recursos humanos. También se valora notablemente el dominio del inglés.
A pesar de haber sido elogiada por su experiencia, preparación y potencialidad, en todos quedó en segundo y tercer lugar. Los motivos para no contratarla de la primera selección fueron el estar casada y que en un futuro soñaba con ser madre, lo cual, según el técnico de selección, la cultura organizacional de la empresa no ve con buenos ojos a las mujeres recién casadas, potencialidades embarazadas y o madres con sobrecarga para la empresa. En el otro proceso de selección, decían que no poseía con un carácter suficientemente energético para enfrentarse a un puesto donde estaría lidiando con hombres. Y finalmente, en el tercer proceso no hubo explicaciones y solamente se contrató a otro joven que no cumplía con el perfil. En el segundo caso tenemos a Mohamed Aliador, de 38 años, casado y lleva residiendo 10 años en España. Tiene formación como profesor de enseñanza primaria en su país de origen. En España ha pasado por varios empleos precarios, debido al bajo salario y a las pésimas condiciones de trabajo. A pesar de contar con la cualificación y la documentación oficial, Ali ha sido rechazado en la mayor parte de procesos selectivos a los que se ha presentado, pues según los técnicos de selección y dirigentes de la empresa que intervinieron, mencionan que Ali sí se ajusta al perfil del puesto. Sin embargo, tendría problemas con sus compañeros, el acento extranjero no es el adecuado para atender a los clientes. El aspecto puede crear desconfianza en determinadas personas. Preferencia por un candidato nacional. El tema religioso y cultural también se mencionaron varias veces, señalando que sus costumbres podrían generar problemas tanto dentro de la empresa como con sus proveedores. En el tercer caso, se habla de Alfredo San José Penalba, de 23 años. Es soltero, con estudios de electrónica y hostelería abandonados, con estatus socioeconómico bajo. A pesar de aplicar para puestos que no requieren ni de experiencia ni de cualificación alta, fue descartado de todos. Las razones por las que no pasó a la selección final es por la menor experiencia en puestos similares, desventaja en cuanto a formación, el uso del lenguaje coloquial y apariencia poco ajustable al puesto. El cuarto caso es de Carlos Balcells Machado, de 55 años, trabajador de artes gráficas y casado con 2 hijos estudiando en la universidad. Cuenta con estudios básicos y toda su experiencia laboral la ha llevado a cabo en la misma empresa, en el mismo puesto y en el mismo turno. Fue despedido por expediente de regulación de empleo debido a que la empresa fue absorbida por una corporación del sector. En los procesos de selección a los que se ha sometido durante 2 años sin éxito, siendo el principal motivo de rechazo su avanzada edad, así como su baja escolaridad, misma que se reflejan en su desconocimiento sobre la tecnología y su falta de habilidad social para desenvolverse correctamente. En el último caso, tenemos a Begoña Bermejo Santillana, de 27 años de edad, soltera y licenciada en informática. Cuenta con experiencia laboral de contrato en prácticas en empresas semipúblicas, 2 contratos de corta duración, entre otros trabajos esporádicos. Presentó dificultades para poder cursar sus estudios universitarios debido a una discapacidad física, aunque obtuvo un contrato que gratifica a los empresarios que contratan empleados con discapacidad. Ha sido candidata a varios puestos, sin embargo, parece ser la discapacidad el primer pero que le ponen, aunque también han referido que es muy joven para el puesto o que no se encuentra en condiciones para desempeñar un trabajo en el cual se requiere de viajar continuamente, a pesar de contar con todos los requisitos que se solicitaban en la vacante. Los problemas o áreas de oportunidad identificados en este caso fueron, en el caso número 1, discriminación de género; en el caso 2, discriminación étnica, cultural y o racial; en el caso 3, discriminación social y económica; caso 4, discriminación por edad; y en el caso 5, discriminación por discapacidad. Las preguntas relacionadas con la propuesta de solución son: ¿cuál constituye el auténtico problema de fondo de este contexto, situación de discriminación? En el primer caso, la creencia que existe en la cual se denomina a la mujer como menos capaz
acentuando dicho prejuicio cuando éste expresa que en su plan de vida se encuentra formar una familia, sabiendo que esto conlleva un periodo de incapacidad asociado al embarazo y crianza temprana de un hijo. En el caso número 2, la discriminación se origina en los prejuicios que se tiene hacia personas pertenecientes a ciertos grupos étnicos o con características físicas racializadas. En el caso 3, la desigualdad de oportunidades hacia personas con un estatus socioeconómico bajo se da, en su mayoría, por personas que creen ser superiores a ellos, justificando erróneamente su estatus con falta de capacidades para desempeñar sus tareas, con la falta de compromiso o que no son aptos para un trabajo formal. En el cuarto caso, se asocia la edad avanzada con la apatía de aprender cosas nuevas o con la falta de flexibilidad, al igual que se visualizan como una carga debido a su condición física. Y en el último caso, las empresas que no cuentan con las adecuaciones pertinentes para contratar personal con alguna discapacidad deben apegarse a la ley al hacer adecuaciones infraestructurales para igualar las condiciones de todos sus colaboradores, lo que significa un gasto extra. También porque las personas con discapacidad son vistas desde el prejuicio de ser personas totalmente dependientes y poco productivas. A continuación, los dejo con mi compañera Carmen. Bueno, ahora en cuanto a la discusión de los motivos de no selección, encontramos lo siguiente. En el caso número 1, en el caso de discriminación de género, los motivos que se dieron de no selección fueron los siguientes. Número 1, aludir que la persona estaba recién casada. Número 2, plantear que en un futuro pues se visualizaba teniendo 2 hijos. Número 3 es el prejuicio que se tiene hacia las madres como sobrecarga para la empresa, esto en cuanto a la incapacidad o los permisos que se le tendrían que dar posteriormente. Número 4, la falta de carácter enérgico, que es uno de los que mencionaba algunos de los reclutadores, y en última instancia esta empresa constituidas por hombres en su mayoría, que va muy relacionado con el anterior de falta de carácter enérgico. En cuanto al caso número 2, en este primordialmente encontramos discriminación múltiple porque era tanto étnica, cultural, racial, de apariencia, entre otras cosas. Y los motivos de no selección en este caso fueron posible actitud problemática con sus compañeros, el acento extranjero que lo catalogaron como no adecuado, el aspecto que pudiera crear desconfianza debido a su origen, la preferencia por un candidato nacional y las diferencias religiosas y culturales que igual van muy relacionadas al tipo de discriminación por la cual pasó esta persona. En el caso número 3, igual lo consideramos como una discriminación múltiple, puesto que es una discriminación socioeconómica, al igual que por apariencia, entre otros. Y en esto los motivos presentados fueron la presencia poco ajustable, la poca experiencia en puestos similares, aun cuando en los requisitos especificaba que no era necesaria ni experiencia y tampoco un nivel formativo pues alto. Otro de los motivos fue menor formación que el resto de los candidatos y el último, el uso del lenguaje coloquial. En el caso número 4, los motivos fueron pues la avanzada edad de la persona, el bajo nivel educativo, la formación profesional insuficiente, las escasas habilidades sociales para pues justo tratar con clientes y las bajas capacidades para desenvolverse. En esta igual consideramos es una discriminación múltiple porque es una discriminación por edad y también por condiciones de nivel formativo en cuanto a educación. Y por último, en el caso 5, igual es considerado un caso de discriminación múltiple porque no solo era discriminación por discapacidad, sino también por discriminación de género y más adelante lo voy a explicar. Y bueno, en este caso los motivos de no selección fueron 1 y el primordial, el principal, el que más destaca es la discapacidad. Número 2, la falta de experiencia. Número 3, que consideraban a la persona demasiado joven para un puesto con gran responsabilidad. El siguiente motivo fue no crearla suficientemente capaz. Y en el último lugar se encuentra la no adecuación a las exigencias del puesto. Y bueno, ¿por qué se consideró también como discriminación de género? Porque en el caso se especifica que
pues gran porcentaje de las empresas prefieren en su mayoría contratar a un hombre que a una mujer, y sobre todo una mujer que también cuenta con una discapacidad. Continuando con el mismo inciso, la misma pregunta, se nos hace la pregunta que si consideraríamos conveniente la actuación de la discriminación positiva. Y bueno, en este caso, en cuanto, pues en general consideramos que sería conveniente la actuación de la discriminación positiva en todos los casos. Primero, ya que en cuanto a la discriminación de género y a la discriminación por discapacidad, esta se encargaría de mejorar las condiciones a través de políticas que promuevan la participación igualitaria. Y en cuanto a los demás tipos de discriminación, pues representa una ayuda efectiva para tener acceso a las mismas oportunidades y recursos sin ser rechazadas por causa de su condición social, raza, edad, entre otras. Continuando con las preguntas, pues ahora presentaremos cuáles son las alternativas de actuación desde diferentes ejes. Primero, en cuanto al candidato o candidata a la selección, consideramos que en primera instancia lo que podrían hacer es acudir a instituciones públicas que puedan dar seguimiento a su caso y también apoyarlos en el proceso de selección. Y otra de las opciones es que pueden optar por presentar una carta de recomendación o algún otro recurso o documento que avale sus habilidades y logros que alcanzaron en sus trabajos anteriores, ya que la mayoría de estos casos pues ya contaban con un mínimo de experiencia, pero a fin de cuentas sí tenían experiencia. Entonces, es decir, que puedan contar con testigos o evidencia que respalde su capacidad dentro del área laboral y no se dejen llevar por la apariencia o por algunas ideas que se tienen hacia los candidatos. En segundo lugar, se encuentran los seleccionadores y otros profesionales de este campo. En esto que recomendamos, principalmente los reclutadores pues deben evitar cualquier tipo de práctica discriminatoria en la fase de selección y contratación, apegándose ante todo a los requerimientos redactados en el perfil del puesto y evitar categorizar las distinciones por razones de edad, raza, sexo, discapacidad, nacionalidad, etcétera, o cualquier otra característica que no tenga que ver con su capacidad para desempeñar las labores correspondientes. Dentro de otro eje encontramos a la empresa. Y bueno, ¿qué podría hacer la empresa en estas alternativas de actuación? Consideramos que se puede realizar un manual de políticas contra actitudes denigrantes y asegurarse que todos los miembros se apeguen a ella, mediante la difusión de los procedimientos y las medidas de prevención, al igual que la implementación de mecanismos eficaces de comunicación y difusión de información para saber qué hacer al presenciar un acto discriminatorio hacia un grupo minoritario o vulnerable. En el siguiente eje encontramos al gobierno. En cuanto al gobierno, sería sobre todo estipular leyes laborales en las que se penalicen las actitudes discriminatorias y difundirlas mediante diversos medios, tanto para las empresas, los colaboradores y demás personas que puedan ser víctimas de dicho acto o también presenciarlas. En cuanto al área patronal de la empresa, pues se considera que este puede establecer reglas internas en las que se prohíba la discriminación de cualquier índole y esto a través de la fomentación de valores como la empatía, el respeto, la solidaridad y el amor, así como formar a sus líderes en temas de factores psicosociales del trabajo y de otros temas que se pueden dar en el ambiente de trabajo y que puede estar afectando el rendimiento o también pues estar dejando a un lado o discriminando a personas que se encuentran pues en su misma empresa. En cuanto a los sindicatos, consideramos que pueden promover procesos inclusivos al favorecer medidas específicas de igualdad y también algo bastante importante es que pueden fomentar la representación de los grupos minoritarios o vulnerables en órganos de toma de decisiones, puesto que si forman parte de estos grupos, pues serán los indicados para saber qué medidas exactas se pueden implementar para evitar la discriminación. Y en el último caso, que es la sociedad en general, pues ante todo comenzar por informarse en los diferentes tipos de discriminación para que sepamos cuándo se trata de discriminación, de violencia o de algún otro tipo de situaciones pues de gran complejidad, así como de las diferencias individuales que existen entre los diferentes grupos sociales. Seguido por no hacer caso omiso de dicha problemática y levantar la voz cuando sea necesario para justo hacerle saber a las demás gente y difundir por medio de este levantamiento de voz que la discriminación no es y tampoco será permitida en ninguna situación y bajo ningún contexto. En cuanto a la última pregunta planteada en cuanto al diseño de proceso selectivo que no discrimine,
Lo que nosotros planteamos es atribuir mayor importancia a los criterios objetivos como lo son las habilidades profesionales, las habilidades formativas y a la experiencia laboral a la hora de estar evaluando a todos los candidatos o a todos los aspirantes a una vacante, sin detenerse en aspectos no determinantes y aspectos pues bastante específicos que puedan dar lugar a la discriminación, como lo son alguna capacidad física, algún lenguaje o alguna raza o edad, que son factores que realmente no influyen en el desempeño de la persona. Y por último, ¿cuáles son los resultados que esperamos de dicha propuesta de intervención? Pues se busca construir un proceso de reclutamiento y selección que dé prioridad a la calidad del profesional que se tiene sentado pues enfrente o en el proceso de selección, sin discriminarlo por alguna característica o diferencia individual que no influya en su desempeño. Justo como se mencionaba anteriormente, esto pues muy a la mano del diseño del proceso selectivo que no discrimine. Y eso sería todo del caso número 3. Gracias. Bueno, pues vamos a terminar con el caso número 4, el cual se titula El equipo internacional. Como su nombre lo indica, este caso discute un poco cuáles pueden ser las complicaciones de integrarse a un equipo internacional. Lo que se nos hizo súper interesante, la verdad ha sido un tema del que hemos hablado bastante, incluso fuera del proyecto. Entonces, mi nombre es Ariadna Mijangos, vamos a estar discutiendo un poco este caso, vamos a hablar acerca de las preguntas que teníamos que responder, cuál fue nuestro proceso de pensamiento y demás. Y pues, sin nada más que agregar, vamos a empezar. El caso sigue un hombre llamado Javier Font, quien trabaja en el departamento de diseño de la empresa ILP, por sus siglas en inglés International Lighting Products. Como su nombre lo indica, ILP es una empresa que se dedica a la iluminación industrial, lo que quiere decir que la empresa diseña, produce e instala sistemas de iluminación para grandes organizaciones. O sea, no solamente son electricistas que vienen y te cambian un foco en tu casa, sino son personas que se dedican a hacer proyectos muy grandes, como museos, como estaciones de trenes. Entonces, no solamente es iluminar un lugar grande, sino saber cómo lo vas a iluminar, ¿no? Por ejemplo, Javier, que tuvo este proyecto en el que iluminó un museo, pues tuvo que observar bien qué piezas tenían que estar iluminadas, qué tipo de iluminación iba a ser, si iba a ser cálida, si iba a ser fría, qué iluminación ocupar para ver si que no se dañen las piezas, etcétera, ¿no? Entonces no es, o sea, no es un trabajo tan fácil como puede sonar. El caso hace mención de un previo éxito de Javier, que como les mencionaba es este proyecto que llevó a cabo del museo en Valencia hace aproximadamente 4 meses. Es gracias a este éxito y pues su trabajo anterior que su jefe Juan Port le pide que se una a un trabajo de equipo internacional, ¿no?, de la empresa. Juan Port hace esto esperando que España reciba mayor reconocimiento acerca del trabajo que hacen mediante difusión, mediante promoción. Bueno, este equipo lo lidera Dieter Schmidt desde Frankfurt, Alemania. Esto es súper importante que lo tengamos en mente porque mucho del caso se revuelve a través de esto, ¿no? O sea, lo atraviesa, que es realmente las diferencias culturales que hay entre Javier, que es español y que se está integrando a un nuevo trabajo de equipo, y el líder de ese equipo, que es alemán, ¿no? Bueno, Javier tiene un monólogo interno relacionado a su reciente adición al equipo internacional de ILP. Y es que en vez de sentirse orgulloso por este logro o emocionado por trabajar con personas tan talentosas e influyentes, Javier no puede dejar de sentirse inseguro. Pensando acerca de su valor como trabajador, como persona, así como su capacidad de lidiar o de siquiera impactar, liderar en un trabajo de equipo. A pesar de solo haber tenido 2 reuniones con el equipo de trabajo internacional, Javier se ha sentido bastante desmotivado al no entender las estrategias que sus compañeros emplean al tener nuevos proyectos de frente. También encuentra difícil de entender la modalidad de trabajo del equipo, particularmente de Dieter Schmidt, que es el alemán que habíamos mencionado, y Gary Banks, que es como un nuevo personaje, es estadounidense. El idioma parece ser el menor problema de todos, que es algo muy interesante. El trato que Javier consideró como frío desconcertó bastante al español.
Asimismo, los 20 minutos destinados a la comida lo dejaron sintiéndose confundido, ya que no pudo ocupar esta oportunidad para conocer mejor a sus compañeros o hacer como esta experiencia de bonding. Sintió que la dirección de Dieter se asimilaba a la de la milicia, sumamente estricta, estructurada. Incluso cuando Javier realizó una presentación dentro de su área de expertise, Dieter le interrumpió solo 10 minutos después del inicio, pidiéndole que fuera más conciso y que le diera conclusión a su intervención. Los comentarios que se han realizado en general lo han dejado bastante desconcertado. Otro caso del que vamos a hablar y vamos a detallar un poco más adelante tuvo que ver con su compañero Roshi, quien es de Japón, en el cual empezaron a criticar su modalidad de trabajo, Gary y Dieter, y a Javier lo dejó bastante desconcertado debido a que parecía, o bueno, se asemejaba muchísimo a la manera en la que trabajaba Javier con sus clientes. Las demás interacciones, como la discusión entre Logren y Dieter, que igual detallaremos más adelante, y la discusión del proyecto de la renovación de estación de trenes de Ámsterdam, obtuvieron la misma sensación y emociones en Javier. Entonces, para resumir un poco, Javier está abrumado, es la nueva adición en este equipo tan importante y viene con muchísimas expectativas por parte de su jefe y de la oficina en Barcelona. ¿Por qué? Porque se le conoce como un buen líder, se le conoce como una mente brillante y al llegar con tantas expectativas, ¡pum!, se topa con que todo es completamente diferente y con que sus expectativas pues no se van a cumplir, ¿no? Entonces se siente muy frustrado, se siente muy confundido y siente que no puede encontrar como un paso firme. Esto se debe a las diferencias culturales, que es algo que vamos a hablar más adelante, pero es sumamente interesante porque esto ya lo habíamos revisado en la clase, ¿no? Me parece que la actividad número 5, bueno, se revolvió un poco alrededor de eso, acerca del video que vimos de la gestión intercultural, pero bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con los problemas o áreas de oportunidad identificados, que es un poco el diagnóstico. Pusimos 4 puntos que todos se relacionan y obviamente podemos hacer como subgrupos de cada punto, pero bueno, para empezar, no se ha hecho una correcta introducción al grupo. Esto Javier lo menciona, que la introducción la sintió muy fría, pero no solamente es presentar ya, bueno, este es su nuevo integrante, es Javier, sino de dónde viene, cuáles han sido los proyectos que ha hecho, cuál es su ética de trabajo, cuál ha sido el momento que más lo ha enorgullecido, por ejemplo. O sea, es cambiar un poco, ¿no?, esta perspectiva. También no hay administración transcultural adecuada, que era lo que mencionaba o empezaba a mencionar hace poquito. Realmente no se nota que este equipo esté junto y se entienda. O sea, es un equipo muy importante porque es un equipo internacional y tiene como a las mentes brillantes de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, hay un danés, hay un americano, bueno, estadounidense, me parece que hay una italiana, hay un japonés. Entonces es muchísima riqueza cultural, pero parece que nada más los pusieron juntos y les dijeron, bueno, es hora de chambear, es hora de trabajar, y los dejaron como un poco al aire, ¿no? Esto fue lo que notamos mucho. Relacionado al anterior, no se contrató a un coach multicultural para trabajar con el equipo y sensibilizar a los integrantes, ¿no? Entonces va de la mano con el punto anterior. Tampoco se le ha dado prioridad a la construcción de relaciones interpersonales y vínculos en el grupo de trabajo. Entonces, como les decía al principio, todo esto se relaciona. ¿Por qué? Porque todo se revuelve acerca de que no existe esta administración transcultural adecuada. No se hacen estas introducciones, no se está teniendo esta competencia para entender qué es lo que hace cada uno, cuál es la cultura de cada uno, cómo se trabaja la iluminación en esa parte del mundo, contextualizar cómo trabaja cada persona, cada integrante, cuáles son sus mayores logros, qué es lo que disfruta hacer, ¿no? O sea, porque tal vez han trabajado en tantos proyectos, pero dicen, pues a mí me gustan muchísimo más los museos. Y me gustan los museos porque, no sé, aquí en Estados Unidos a los museos siempre se les ha dado una importancia muy alta, ¿no? O sea, es entender a las personas con las que estás trabajando, no solamente saber sus nombres, sino conocerlos de manera profunda, y es algo que les falta muchísimo. No conocen la cultura de la que vienen y esto se presta a muchísimos malentendidos, como estamos viendo por parte de Javier. Ahora, si habláramos con cada uno de los integrantes, estoy segura de que nos dirían cosas diferentes y todos tendrían como malentendidos
o problemas que han llegado a tener con otros pues integrantes del equipo, ¿no? Porque no los entendemos, ¿no? Bueno, luego vamos a hablar un poco de las propuestas de solución a las preguntas planteadas. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, que es ¿qué comportamientos culturales muestran las personas que forman el equipo? Sinceramente esta fue nuestra parte favorita del caso. Nos interesó muchísimo como desglosar qué considerábamos que era como cultural y qué consideramos que simplemente había sido como un malentendido, y nos dimos cuenta de que la mayoría de los malentendidos o todos los malentendidos que menciona Javier realmente son como por esta falta de gestión intercultural. Entonces vamos a empezar con Javier, que es como la estrella del cuento. Al ser español, Javier muestra una actitud extrovertida, más abierta a socializar y a dialogar. Se enfoca en las relaciones interpersonales y le es relevante establecer vínculos con sus clientes y proveedores al realizar proyectos. Asimismo, encuentra relevancia en las interacciones humanas para así formar un ambiente de trabajo que él percibe como más sano. Asimismo, encuentra disfrute en la estructura, pero prefiere tener un mayor rango de flexibilidad en cuanto a horarios si es que se necesita. Esto lo podemos ver a la hora de la comida, justo cuando él dice, la hora de la comida espera 60 minutos, ¿no? 90 minutos, una hora y media. Y Dieter les da 20 minutos, que es lo estrictamente necesario para que se hidraten, coman, tomen un poco de energía y continúen con el trabajo, que es lo más importante. Entonces, hablando de Dieter, justo vamos a ver cuáles son sus comportamientos culturales. Afortunadamente yo tuve la oportunidad de vivir en Alemania un rato, entonces se me hizo súper interesante leer el caso y leer a Dieter porque efectivamente esta es la personalidad de muchísimos alemanes. Entonces, en cuanto al líder del equipo, quien es proveniente de Alemania, podemos observar un liderazgo autoritario. Javier lo compara con el comportamiento esperado de la milicia. Disfruta tener todo estructurado y los horarios fijos. Considera que las relaciones interpersonales pueden entorpecer el trabajo a realizar y solo da descansos cuando es sumamente necesario. Su prioridad siempre será seguir el plan que desarrolló con mucho esmero. Dieter es sumamente puntual y no solo en aspectos relacionados al tiempo, sino también en sus palabras, proyectos y planes. Entonces podemos ver como estas dos esferas, o sea, son polos completamente opuestos. ¿Por qué? Porque Javier sí es muy profesional, obviamente, sí le gusta trabajar, pero tiene una manera diferente de trabajar. Muestra esta actitud extrovertida que habíamos mencionado, abierta a socializar, a dialogar, le da mucha importancia a las relaciones humanas. Y luego, bueno, como hispanohablante, y luego tenemos a Dieter. Y se me hace súper interesante porque Dieter realmente es pues lo opuesto. Dieter le gusta tener todo estructurado, él cree que el trabajo es lo más importante y también cree que algo que tiene que hacer es seguir el plan. ¿Por qué? Porque le echó muchísimas ganas a ese plan, está súper estructurado, tiene todo lo que necesita y si el plan ya está hecho, ¿por qué nos vamos a desviar de él? ¿No? Que es muchísimo este pensamiento alemán que se refiere a si algo ya está planeado, si algo ya está bien hecho, ¿por qué moverle? Bueno, luego tenemos a Roshi, que es de origen japonés. Se me hizo súper interesante porque a mí me gusta mucho la cultura japonesa. Entonces, si hemos visto películas o anime incluso, podemos pues saber un poquito cómo son los japoneses, cómo se comportan. Podemos observar la educación ética como japonés de manera profunda, o sea, en donde Roshi está involucrado. Por ejemplo, al recibir críticas por parte de Gary, que es el integrante estadounidense, Roshi tenía una actitud pasiva. Javier incluso menciona que Roshi tomó una postura en la que parecía disculparse. Esto es súper interesante porque si han visto una película o un anime, cuando los japoneses dicen gracias, hacen el gesto de hacer como inclinarse hacia adelante, que eso también se hace cuando pides disculpas. O sea, cuando ellos piden disculpas, también hacen el mismo gesto. Entonces es muy interesante pensar que mientras están agradeciendo algo, se están disculpando, ¿no? Entonces esta actitud pasiva y como de disculparse, pues tiene que ver mucho con cómo socializan a los japoneses. Relacionado a esto, Roshi considera que establecer relaciones de confianza con el cliente es algo que se debe priorizar, lo cual se puede vincular con la actitud de servicio que caracteriza a los japoneses, más de lo que hablábamos hace poco.
La otra situación en la cual se menciona a Roshi es su reacción después de la discusión entre Dieter y Eric, donde Javier menciona que Roshi parecía sumamente incómodo, lo cual se podría deber a la falta de costumbre de ver emociones tan fuertes ser representadas en público y más que nada en una reunión de trabajo. Esto para un japonés es inverosímil. También hay algo muy interesante entre la diferencia del japonés, que es Roshi, y entre Eric, me parece, que es el estadounidense, y vamos a entrar más a fondo en un momentito. Ahorita vamos a hablar de la discusión que hubo entre Erik Loreen, que es danés, y Dieter Schmidt, que es el líder del equipo, quien es alemán. Y bueno, aquí se muestra la convicción con la que ambos países defienden sus proyectos y su labor en la organización. Y también se puede observar cómo ambos entienden que el defender su proyecto o criticarlo no es algo personal, sino pues algo laboral. Se está criticando el proyecto, no a la persona. Algo que para personas hispanohablantes o para algunas personas hispanohablantes puede parecer inverosímil. Lo hablábamos en esa misma clase, que era como en México cuando tú le dices a alguien algunas críticas acerca de su trabajo, se lo toman personal. O sea, es el típico como, ay, es que seguro le caigo mal y por eso me critico el trabajo. En cambio, estas dos personas que son europeas, danés y alemán, que son culturas que se parecen un poco, los dos simplemente estaban discutiendo y mientras Javier lo percibió como algo, o sea, de que lo más incómodo de la reunión, ellos simplemente lo vieron como una discusión de trabajo y continuaron con la reunión. Y bueno, en cuanto al estadounidense, que si no me equivoco es Gary Banks, menciona pensar que su empresa, bueno, que la empresa es la mejor del mundo. Esto es súper característico de los trabajadores provenientes de Estados Unidos. Casi siempre defienden a la empresa en la que trabajan y toman orgullo en el trabajo que realizan en esta. O sea, personalizan bastante su empresa y lo vuelven no solamente parte de su vida de, ay, tengo que ir a trabajar, sino parte de su identidad. O sea, su trabajo también es parte de su identidad como estadounidenses. Y lo que se me hizo súper interesante que mencionaba hace poco es que cuando se están haciendo estas críticas hacia el trabajo de Roshi, lo que le dice Gary es, lo más importante son las ventas. Y para vender tenemos que vender más, para vender más tenemos que trabajar rápido. Entonces, si no estás trabajando rápido, no estás vendiendo lo suficiente y por lo tanto no estás haciendo lo más importante de la empresa. Que es algo súper importante porque justo Roshi está en desacuerdo, aunque no lo demuestra. Él considera que la calidad y la satisfacción del cliente son lo más importante. Por eso tiene tantas juntas con sus clientes, por eso tiene tantas juntas con los proveedores, porque quiere entregar un producto de calidad. Mientras el estadounidense piensa como en este consumismo, en este ahora, ya, rápido, lo quieres, lo tienes en el mismo momento para continuar con lo demás. O por ejemplo, modas muy cortas que son rápidas, es fast fashion. El japonés es lo opuesto. El japonés quiere entregar algo de trabajo, o sea, quiere entregar algo a lo que se dedicó, algo de calidad. Lo podemos ver incluso en la comida. ¿Cuál es la comida típica de Estados Unidos? Pues toda la fast food, que literalmente se llama comida rápida. Es comida que haces rápida, es comida que puedes comer en cualquier parte y es pues comida fácil de comer. ¿Y cuál es la comida de Japón? La comida típica. Es comida de calidad, son ingredientes de calidad. Aunque a veces puede que no sea algo súper complejo, no sé, como un mole, el arroz de sushi, el gohan que se utiliza, el salmón que se utiliza es de la más alta calidad. ¿Por qué? Porque quieren entregar eso, quieren entregar servicio, quieren entregar calidad. Entonces, mientras Gary justo ve esta parte del trabajo como es que tenemos que servir, tenemos que entregar rápido, tenemos que vender, Roshi lo ve más como, no, yo lo que quiero entregar es un proyecto que guste a la persona que me lo pidió. Y no solo que guste, sino que yo me sienta orgulloso del proyecto y no sé, siento que su manera de trabajar es muchísimo más artesanal que la de Estados Unidos, que es como sistematizada. Eso se me hizo muy, muy interesante. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué ventajas y desventajas tiene un equipo multicultural? Y bueno, las ventajas de un equipo multicultural pueden ser las siguientes: enriquecimiento de perspectiva como compañía debido a las diferentes nacionalidades y culturas, creatividad gracias a las distintas perspectivas,
Y relacionado a la creatividad, también existen mejores propuestas para la resolución de problemas y asimismo oportunidades de penetrar mercados extranjeros. Hay muchísimas más y siento que todas se van a desglosar de estas, o sea, creatividad, enriquecimiento. Realmente notamos mayor valor en la compañía cuando se internacionaliza o cuando encontramos interacciones de personas de diferentes culturas, así como pasa en los países, que por ejemplo, tal vez la comida típica de Estados Unidos no es la gran cosa, pero cuando vas a Estados Unidos y encuentras todos los lugares de comida, realmente es algo súper enriquecedor, ¿no? Cómo llegan todas juntas, o la comida de fusión, o sea, comida japonesa con comida mexicana, o la comida Tex-Mex, ¿no? O sea, dan interculturalidad, da este enriquecimiento, esta creatividad, pero da lugar a nuevas cosas, o sea, a la innovación. Esto también es súper importante. Y bueno, antes de mencionar las desventajas, quiero mencionar que las desventajas de un equipo multicultural están relacionadas con el mal manejo del equipo, ya que al estar bien manejado, las desventajas son mínimas o incluso nulas. Sin embargo, podemos encontrar los siguientes puntos. El primero es trato etnocéntrico, que bueno, esto pasa muchísimo, por ejemplo, en Volkswagen. Tomemos que es una compañía alemana. Muchas veces los alemanes van a pensar que su manera de hacer las cosas es la mejor manera de hacerlas. ¿Por qué? Porque de ellos es la compañía, porque lo han estado haciendo más tiempo y puede haber este etnocentrismo, ¿no? Como realmente mi cultura es la que lo está haciendo bien. Y esto, que como mencionaba antes, pues es por un mal manejo del equipo. Asimismo va a haber problemas de comunicación, como los veíamos a través de todo el caso que acabo de exponer de Javier, estos problemas de comunicación y no solo de el idioma, ¿no? Como todos estamos hablando en inglés y no es nuestro primer idioma, no es eso. Son barreras culturales más que del lenguaje, ¿no? Asimismo, malentendidos relacionados a la falta de comprensión relacionada a cada cultura. Por ejemplo, si un alemán realiza críticas a un mexicano acerca de su trabajo, es probable que el mexicano piense que es algo personal, que no le cae bien, etc. Y no es así, simplemente trabajan de dos maneras distintas. También va a haber desacuerdos relacionados a la manera de resolver un problema o aproximarse a un nuevo proyecto, como lo vimos entre Dieter y Eric, que tuvieron como esta discusión en la que ambos veían una manera diferente de hacer las cosas y ambos defendían esa manera de hacer las cosas. Y bueno, la última pregunta, la tercera pregunta es, ¿qué puede hacer Javier para aumentar su efectividad en el equipo? Y aquí vimos dos posibles soluciones. Una nos conviene más a nosotros como psicólogos y más como futuros psicólogos organizacionales. Pero bueno, vamos a empezar con la primera. La primera es realizar una investigación personal acerca de la etiqueta laboral y corporativa de los países de los que provienen sus compañeros, así como de sus interacciones sociales y personales, para así evitar situaciones en las que su opinión no sea tomada en cuenta por diferencias culturales. Tiene que aprender a apelar por sí mismo y entender el poder de sus palabras. Es decir, educarse, ¿no? O sea, realmente, como dicen vulgarmente, letrarse acerca de las diferencias culturales que van a existir. Y ahora con el internet es súper fácil. ¿Cómo es un español en el trabajo? ¿Cómo es un alemán en el trabajo? Diferencias culturales entre americanos y mexicanos, por ejemplo, y lo vas a encontrar. Y cuando entiendes que no es que les caigas mal, sino que no creen que tu manera de resolver el proyecto es la manera óptima de hacerlo, muchas cosas van a cambiar. Porque entonces ya no vas a ir al trabajo pensando, oh, es que le caigo mal a todo el mundo. Sino vas a ir y vas a decir, a ver, tengo que aprender a defender la manera en la que yo quiero ejecutar mi proyecto de manera objetiva. Porque si yo a Dieter, que es el alemán, que es el líder del equipo, le digo como, ay, es que le quiero caer bien al cliente, me va a decir, no. O sea, ¿por qué le quieres caer bien al cliente? Lo que queremos es entregar un proyecto bien hecho y sí, que esté satisfecho, pero no tienes por qué caerle bien. En cambio, si tú llegas con Dieter y le dices, yo he leído varios papers acerca de de lo eficaz que es un contrato en el momento en el que se forma un vínculo entre la persona que contrata y la persona que trabaja, ¿no? Y entonces va a decir, bueno, te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque hablaste con lógica y hablaste con cosas con validez académica, que es algo súper importante.
O con un japonés, por ejemplo, si no estás de acuerdo con él, no le vas a decir, no, no estoy de acuerdo contigo y lo vas a intimidar, porque entonces te va a decir, ay, está bien. Si tú lo que quieres es enriquecer el trabajo de equipo, pues lo que tienes que hacer es decirle como, oye, ¿y por qué consideras que esa es la manera correcta de hacerlo? Es decir, tú tienes que encontrar la manera de hablar con cada uno y esto requiere de muchísima inteligencia y de muchísima preparación. Por lo que la segunda opción que vemos, que era la que era mejor para nosotros como psicólogo, es la contratación de un especialista, es decir, de un coach, especialmente un coach con especialidad en cuestiones multiculturales en el área laboral, para que le auxilie a entender la situación y las actitudes de cada uno de los integrantes del equipo, ¿no? Entonces veíamos en el video que vimos acerca del coaching, cómo lo llevó a esta persona paso por paso acerca del problema que había existido. Entonces, si agregamos como un coaching multicultural, yo creo que esto enriquecería muchísimo a Javier y le daría las herramientas para poder manejar mejor la situación y entender que no se trabaja igual en este equipo internacional que allá en casa en Barcelona. Y bueno, finalmente tenemos los resultados esperados. Y dependiendo de la ruta que Javier tome, ya sea esta investigación personal o contratación de un especialista, Alexa, pausa. Perdón, me interrumpió mi Alexa. Se espera recibir resultados positivos, en los cuales Javier aprenda a comunicarse de manera eficiente con cada uno de sus compañeros y sepa utilizar diversas estrategias para referirse a cada uno de ellos, como discutíamos hace un momento. Asimismo, se espera un cambio de percepción por parte de Javier, esto debido al aprendizaje acerca de la cultura de sus compañeros y de la etiqueta organizacional respectiva a cada uno de sus países. De igual manera, se espera mayor eficiencia al entender las percepciones de cada integrante. También se espera que Javier sepa intervenir y defender sus puntos de vista de manera elocuente y amable sin perder la firmeza y la convicción. Y pues bueno, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de enseñarnos todo y de ver que realmente podemos aplicarlo cuando se nos ponen casos enfrente. Fue una actividad sumamente enriquecedora para nosotras tres. Estábamos hablando muchísimo acerca de cómo lo íbamos a resolver, qué era lo que pensábamos de cada caso. Y bueno, agradecerle su tiempo, agradecerle la capacidad que tiene para dar la clase. Fue mi clase favorita del semestre, sin lugar a dudas. Aprendí muchísimo y me llevé una sorpresa porque, según yo, la psicología organizacional no me encantaba tanto, pero hablar de gestión intercultural realmente se me hizo algo súper interesante porque podemos ver cómo se mezcla un poco la psicología social con la psicología organizacional, la psicología laboral. Y pues muchísimas gracias por su tiempo, por la clase. Y si alguien vio esto en YouTube, muchas gracias. No entiendo por qué lo harías, pero hasta luego.